Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Buenos días, los saluda Jonathan Acero de la ciudad de New Hope en el estado de Pensilvania en los Estados Unidos. Y en esta mañana continuamos con nuestra serie Vayan y hagan discípulos. Hoy hablando sobre la importancia de enseñar de Jesucristo como parte del discipulado. Y seguimos entonces meditando en nuestro pasaje de Mateo 28, donde dice: Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es en esta última parte en la cual nos estaremos centrando esta mañana, pues según estas palabras de Jesús, enseñar es un componente primordial para la formación de un discípulo, y más que transmitir información, enseñar de Jesús se trata de fomentar la comprensión de su persona, su obra y sus palabras para el fortalecimiento de la fe y cultivar una mejor relación con Él. En una cultura saturada de falsas enseñanzas, repleta de medias verdades sobre Jesús, de ideologías falsas, enseñar de Jesús demanda claridad, demanda convicción y mucha profundidad sobre las verdades bíblicas. Por eso en el día de hoy debemos reconocer la gran necesidad de enseñar la verdad sobre Jesús en un mundo plagado de apatía espiritual, de relativismo moral donde cada quien cree lo que quiere sobre Jesús, donde muchos pintan a un Jesús que se acomode a sus opiniones, sus tradiciones e incluso estilos de vida por no estudiar y conocer al Jesús del cual habla la Biblia. En Lucas 24, del versículo 44, vemos a nuestro Jesús resucitado hablando con los discípulos diciéndoles: Estas son las palabras que os hablé cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y el uso de estos tres términos es la división del Tanakh, las escrituras en la época de Jesús. El Tanakh está compuesto por el Torá o la ley de Moisés, Nevim, los profetas, y el Ketuvim, los escritos o los salmos. En otras palabras, lo que para nosotros es considerado en el día de hoy el Antiguo Testamento. Y algunos tienden a pensar que la única parte de la Biblia donde se habla de Jesús es el Nuevo Testamento y más específicamente en los Evangelios. Pero según las palabras de nuestro Señor, también podemos estudiar y enseñar de Él a la luz de los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Y una rama de la teología que se centra en este tipo de estudio es la Cristología, la cual se enfoca en la persona y la obra de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hoy veremos 3 puntos que podemos enseñar sobre Jesús en el Pentateuco, los profetas y los escritos al ejercer el discipulado. Número 1, podemos verlo a la luz de la historia de la serpiente de bronce en Números 21 del versículo 6 al 9. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor dijo a Moisés: Hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. En este pasaje podemos ver una imagen de lo que sería la obra de Jesús para nuestra salvación. Y poder enseñar de Jesús desde este pasaje del Antiguo Testamento nos permite reflexionar en que somos salvos mirando y aceptando a quien fue levantado en la cruz
Jesús quien vino y nos salvó de esa mordida letal del pecado. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna, como nos dice Juan 3 del versículo 14 al 15. Y es aquí donde podemos ver esa conexión directa de que Jesús, su persona y su obra están conectados desde las palabras del Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo Testamento y podernos aferrar cada vez más a esa salvación que Él nos ha dado, de que tú y yo ya no vamos a perecer por esa mordida letal del pecado, sino que Él es, ¿verdad?, aquel que fue levantado y en quien tenemos vida eterna. Y así como en el Pentateuco se habla de la obra y de la persona de Jesús, a la luz de los profetas también podemos ver una imagen de nuestro Señor de la cual podemos estudiar y enseñar a nuestros discípulos. El pasaje de Ezequiel 34, del versículo 11 al 16, nos ayuda a conectarlo tal vez con una idea conocida para muchos sobre el buen pastor. Y dice: He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas, las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra, y yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la enferma. Y estas palabras tal vez son conocidas para muchos, pero al entender la condición del pueblo de Israel en ese momento nos va a llevar a apreciar aún más la obra del Señor y entender ese título que se les ha dado en Juan 10 como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. El pueblo de Israel en ese momento estaba bajo una fuerte opresión. Estaban experimentando mucho abuso de parte de los mandatarios que se suponía deberían estar protegiéndolos, de personas que se suponía que deberían estar atendiéndolos y cuidándolos con amor mientras vivían en exilio en Babilonia. Pero al no hacerlo, terminaron siendo una gran aflicción para el pueblo, y ellos estaban esperando un buen pastor, el cual en el día de hoy lo vemos en Jesús, y poder entender el contexto histórico y el sufrimiento y la gran necesidad que tenía la nación de Israel por un buen pastor. Por medio de las palabras del profeta Ezequiel, hoy podemos apreciar cada vez más el amor de Jesús al cuidarnos como ovejas de su rebaño, y quien en lugar de aprovecharse de nosotros y en quien en lugar de buscar su propio beneficio, es Él, ese Salvador amoroso que realmente nos cuida, que nos atiende, que nos protege y aún da su vida por sus ovejas. Pero no solamente el Pentateuco y los profetas nos hablan de Jesús, también los escritos o los salmos nos hablan de la persona y la obra del Señor. Y palabras como Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, llegan directamente a nuestra mente recordando aquellos últimos momentos en que nuestro Señor estaba colgado en aquel madero. Pero estas mismas palabras las podemos ver en el Salmo 22, y es en este salmo donde podemos ver la conexión de los puntos que acabamos de hablar sobre el anuncio de la obra de Jesús y su persona, de su obediencia y su entrega como aquel buen pastor, y ahora por medio del Salmo 22 podemos ver sus padecimientos con palabras que llegan a estremecer el corazón. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan y hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo: que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas, como un tiesto se ha sacado mi vigor, y la lengua se ha pegado a mi paladar, y me ha puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, y me han cercado cuadrilla de malhechores. Me han horadado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes.
Palabras muy gráficas que nos ayudan a comprender el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados, el precio de cada gota de sangre que fue derramada, y ahora con un corazón agradecido anhelamos obedecerle, exaltarlo y servirle. Obedeciendo primero ese llamado a la gran comisión que Él nos ha dado, sirviendo, enseñando a los demás todo lo que Él nos ha mandado y exaltándolo por medio de la proclamación del Evangelio, un heraldo que llevamos hasta el fin del mundo diciendo: yo vivo por el Cristo que vino a este mundo, quien fue crucificado, quien murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, quien ascendió a los cielos y ahora se sienta a la diestra del Padre. Jesús, la piedra angular, de quien depende toda la creación y en quien hay salvación. Y aunque estos son solamente 3 ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento, no significa que sean los únicos. Entre más enseñamos de Jesús desde el Antiguo Testamento, el discipulado llega a ser más firme al comprender el cumplimiento de todo lo que había sido anunciado desde hace mucho tiempo atrás en la persona y la obra de Jesús. Con eso en mente, mi querida familia, no estudiamos y enseñamos cristología como queriendo ganar una discusión o entrar en debates para ver quién sabe más Biblia, sino más bien debe ser una herramienta que nos lleve en humildad a guiar a la madurez espiritual a aquellos que son nuevos en la fe, y en otros casos para poder hacer defensa a nuestra fe y exposición de Jesús, del cual habla la Biblia. Al fin y al cabo, nuestra motivación de enseñar es para conocerle cada vez más y muchos más reciban la vida eterna en Él, que tengan esa seguridad de salvación por los méritos de Cristo, y así toda lengua, tribu y nación puedan adorarle a una sola voz. Como dice Juan 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Con eso en mente, mi querida familia, vamos a orar y darle las gracias al Señor en esta mañana. Amado Dios, queremos glorificar y exaltar tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das en este día de poder ver la soberanía, la gracia, la majestad, el poder, la obediencia, la entrega de nuestro amado Señor. Pero más importante, recordarnos de esa salvación que tenemos por medio de Cristo Jesús. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a tener la disposición y el entendimiento de poder seguir estudiando de la persona y la obra de nuestro Salvador por medio de toda la palabra, Señor. Que no nos quedemos estancados en una sola parte de la Biblia, sino que con nuestro corazón abierto y humilde podamos venir, Señor, a reconocer que necesitamos más de ti para poder encontrar ese tesoro de Cristo, Señor, a lo largo de cada página de nuestras Biblias. Por medio, Señor, de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos, ayúdanos a poder apreciar y a entender cada vez más la profundidad que hay en estos escritos, Señor, esa palabra viva que llena nuestros corazones, y podamos seguir usándola para enseñar a los demás, Señor, y seguir ejerciendo este llamado al discipulado. Gracias te damos, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.